Bienvenidos a todos, mi nombre es Arnaldo Cruz, soy subdirector de la Junta de Supervisión Fiscal y en el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, el tema de las brechas en los proveedores de salud en nuestra isla. El tema de salud es de gran importancia en Puerto Rico y uno de los elementos esenciales del sistema de salud es su fuerza laboral. Se ha escuchado por muchos años de que hay muchas brechas, de que no tenemos suficientes proveedores, no tenemos suficientes doctores en la isla. Y para poder entender el problema y dónde el problema y qué es lo que está causando el problema, la Junta de Supervisión Fiscal comisionó un estudio para poder tener contestaciones y podamos tomar decisiones basadas en datos. El estudio se comisionó a la firma FTI Consulting, que están con nosotros hoy en esta grabación, para explicar un poco sobre el estudio y cuáles fueron lo que se encontró y recomendaciones para poder cerrar estas brechas de proveedores de salud que tenemos en la isla. Nos acompañan Juan Montañez, María Fernanda Levis y Ani Mayor, que son tres de las personas que participaron en el estudio como parte de la firma. Y queremos tener una conversación con ustedes hoy para proveer un poco más de contexto sobre el estudio. Un estudio muy importante, con muchos datos, pero queríamos que la audiencia pueda, como decimos ahí en Arroyo Habichuelas, entender qué es lo que dice el estudio y cuáles son esas áreas que tenemos que mejorar en Puerto Rico en términos de la fuerza laboral en el salud. Así que vamos a empezar un poco para que nuestra audiencia entienda cuál fue esa metodología que se utilizó para poder entender cuántas son esas brechas, cuáles son y dónde están ocurriendo en la isla. Así que no sé si empezamos contigo, Juan, que nos explique un poco cuál fue, como dicen en inglés, el approach que se utilizó para poder encontrar esa información y poder entender realmente dónde es que están las brechas en Puerto Rico. Gracias, Arnaldo, y gracias a todos ustedes por estar conmigo aquí esta tarde. El estudio tiene varios componentes. Todos son importantes porque no hay manera de poder determinar cuáles son esas brechas sin entender aspectos cuantitativos, además de aspectos cualitativos. Nosotros desarrollamos un modelo que recibió data de prácticamente todas las fuentes que pudimos identificar en Puerto Rico, ya sea de agencias de gobierno, ya sea de aseguradoras, asociaciones que representan estos sectores de la fuerza laboral de salud y fuentes federales también de información para poder crear un modelo que pudiese establecer cuál era la demanda por los servicios de salud en Puerto Rico y poder compararla con el abasto, con el supply, con la cantidad de proveedores que existen en Puerto Rico para poder establecer cuáles son las brechas. Además de eso, nos enfocamos en establecer medidas cualitativas. Completamos una serie de entrevistas que María puede abundar más en cuanto a eso. Entrevistamos a todos los representantes de todos los sectores de la fuerza laboral de salud en Puerto Rico. También completamos un survey, una encuesta. Casi 1,000 personas contestaron esa encuesta, proveedores, administradores de servicios de salud, estudiantes que están en el proceso de, esperemos, ser médicos o terapistas algún día para poder entender qué los estaba causando a quizás contemplar irse de Puerto Rico teniendo ya cualificaciones para ser médicos o proveedores en Puerto Rico o que estaba causándole problemas para poder prestar servicios de salud en Puerto Rico. Déjame parar aquí porque eso es bien importante entender porque lo que hace, ¿verdad? Yo llevo muchos años en este mundo de investigación y lo que hace bien único este estudio es que no solamente está contabilizando el número de proveedores, porque lo que hemos visto en muchos estudios que se han publicado por los últimos años es que están diciendo, bueno, tenemos X número de doctores, X número de enfermeras, pero lo importante del estudio es que no solamente está diciendo cuántos hay, sino que está midiendo cuántos se necesitan basado en una serie de datos. Háblanos, ¿cómo es que se identifica la necesidad? Porque eso suena bien esotérico, ¿verdad? ¿Cómo tú identificas demanda? No sé si Juan o Ani quieren abundar un poco sobre eso. No, buena pregunta. Mira, hay que establecer como decimos en inglés, un baseline. ¿Cuál es la necesidad de servicios que existe en Puerto Rico para poder determinar cuál es la verdadera necesidad de proveedores de salud? Si no, estamos básicamente tirando un dardo sin saber exactamente a qué estamos enfocándonos, ¿no? Nosotros tenemos un centro que desarrolló un modelo bastante sofisticado que consumió información de muchas fuentes, incluyendo fuentes locales, de aseguradoras, de ACES, de Medicare, más fuentes federales para establecer, dadas las condiciones de la población, que se llama como una población que está envejeciendo, una población que tiene muchas condiciones crónicas, una población que tiende a ser tiene necesidades también sociales, de necesidades de servicios sociales, para entender cuál es esa demanda,
cuántos servicios de cada clase esa población necesita. Y entonces a base de eso pudimos entonces comparar la necesidad que eso conlleva en cuanto a proveedores con el abasto de proveedores que existe en Puerto Rico. Tremendo. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque eso yo creo que es una de las contribuciones más grandes que está haciendo este estudio, que está estableciendo esa brecha. Hablaste un poco de, Juan, y quiero que María abunde un poco de eso, porque los datos, como dice alguien por ahí, los datos son los datos, ¿verdad? Pero los datos solamente te dan parte de la historia y parte del approach que ustedes tomaron en el estudio, que no solamente estaban colectando datos, sino que estaban hablando con los diferentes, como dicen en inglés, los stakeholders del ecosistema de salud. Y esa entrevista y esas conversaciones añadieron mucha textura a las conclusiones del estudio. Yo quería un poco, María, que me hable de ese proceso más cualitativo del estudio. Claro, Arnaldo. Mira, una de las cosas que quisimos hacer fue acoplar bien el modelo a Puerto Rico. Así que antes de sacar la encuesta, hicimos entrevistas con sobre 60 personas que están en posiciones de liderazgo dentro del sector de la salud. 22 organizaciones representan gobierno, academia, hospitales, otros tipos de proveedores. Y entonces en esas entrevistas contextualizamos lo que estaba pasando. Cogimos todo lo que estábamos escuchando, todos los estudios previos, y entonces logramos identificar cuáles son esas áreas que necesitábamos validar. Y eso entonces se validó con una encuesta representativa que se hizo con diferentes sectores de la población. Importante, también logramos entender no solamente cuáles son los factores interrelacionados, o sea, no es solamente que nos faltan X número de médicos. Hay un montón de cosas, como tú dijiste, los drivers que nos están llevando a que continúen esas brechas. Y no solamente las brechas en número de proveedores, sino en acceso. Porque no necesariamente tener un número de médicos nos va a proveer acceso como paciente. Bueno, pues ya hemos hablado, ¿verdad? Y podemos estar hablando, en mi caso, ¿verdad? Podemos estar hablando de metodología y datos todo el día. Pero vamos a empezar a hablar de qué fue lo que encontraron, ¿verdad? Así que, Ani, no sé si puedes empezar a... y hay un montón de información y muchos, como dicen en inglés, findings en el reporte que ya está disponible en nuestra página web. Pero para el propósito de la audiencia, vamos a empezar a hablar de qué fueron esos major findings del reporte. Bueno, yo creo que hay 3 cosas esenciales que hay que pensar en el finding. 1, tenemos unas brechas críticas a nivel de los proveedores especialistas, pero también a nivel de ese lo que decimos apoyo que necesita el especialista, ya sea terapista, enfermeros, eso es lo que decimos allied health workers, que son los trabajadores que apoyan a que ese profesional pueda dar su servicio. Porque si tienes una cirugía, después de la cirugía, todo lo que sucede después de la cirugía es tan esencial como la cirugía. Y ahí vas a ver las brechas, y las brechas no solamente son grandes, pero van a seguir aumentando si no hacemos algo. ¿Y qué sucede? No solamente aumentan porque el proveedor que está hoy es mayor de edad y puede pronto retirarse los próximos 5 años. O sea que cuando usted ve el reporte van a ver que tenemos muchos proveedores de salud que están practicando y tienen 70 años, 75 años, 80 años. O sea que están en pero no se pueden retirar porque no hay más ningún otro proveedor como ellos en su pueblo. Y eso también nos va al problema de la brecha a nivel fuera del área metropolitana. Fuera del área metropolitana, donde la población tiene mayores situaciones de acceso, ya sea por transportación, otras cosas, es donde más brechas tenemos de acceso de especialistas. Y por último, que fue lo que dijo María, es cuáles son los drivers que afectan a que ese profesional pueda dar servicio. Y esos drivers, por ejemplo, uno muy importante, es el % de tiempo administrativo que el profesional de salud tiene que pasar más allá del servicio directo al paciente. Y eso es crítico porque si yo tengo solamente 8 horas al día y tengo que pasar el 30% de esas horas en procesos administrativos, pues entonces tengo mucho menos tiempo disponible aunque traiga. Y eso es bien importante que aunque en Estados Unidos, al igual que en Puerto Rico, hay las mismas regulaciones de cómo manejar el paciente, aquí tenemos una dificultad de esa infraestructura de apoyo que tiene el profesional de salud. Y esa infraestructura de apoyo está impactado, por la situación de acceso de profesionales que apoyan al médico, pero también por la situación económica. Juan, iba a volver a ti porque alguien podría decir que está escuchando esta grabación que el estudio dice que hay brecha y que hay necesidad de doctores, pero quisiera un poco que hablaran qué más allá de decir que hay falta de proveedores, o sea, puede hablar un poco qué es lo que trae el estudio, qué nuevo trae
en cuestión de esos findings, más allá ¿verdad? De que digan de que pues, hacen falta doctores? Eso lo sabemos todos. ¿Cómo no? A través de nuestro estudio, aparte de utilizar el mecanismo de la encuesta y el mecanismo de la entrevista para generar ideas, sugerencias, alternativas, también nosotros tenemos el expertise colectivo de décadas estudiando estos mismos problemas en Estados Unidos y de hecho a través del centro en el mundo entero. O sea que estamos trayendo, incluyendo en el estudio, recomendaciones. O sea, no nos vamos a limitar solamente a decir hay un problema, sino queremos poder proveer recomendaciones que creemos que son accionables para atender esos problemas. Por ejemplo, sabiendo que hay un problema serio de falta de esos recursos de apoyo, tenemos recomendaciones en cuanto a qué incentivos se les pueden proveer para no solamente retener, pero sino generar más personal de apoyo que es menos costoso y tiende a ser más costo efectivo inclusive que traer más proveedores o buscar más proveedores, porque esos son los recursos, como dijo Ani, que son los que se necesitan para mantener a ese paciente saludable, para que no le cree más costos al sistema y no le ponga más presión al sistema. O sea que estamos trayendo recomendaciones que son holísticas, que el goal es atender el problema entero. Volviendo al punto, si no atendemos el problema de la demanda, nunca vamos a resolver el problema del abasto, porque uno, por supuesto, impacta y es el que empuja el otro. Pero una pregunta, volviendo al tema de las brechas, para que haya una conclusión bien clara para los que están escuchando, el estudio dice que hay brechas para todos los proveedores o algunos proveedores tienen más, algunas áreas, o sea, ¿cómo ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo? El marco es un poco, no complicado, pero sino que tiene varios elementos, ¿no? Hemos determinado que hay ciertos tipos de proveedores que en parte por asuntos demográficos es posible que tengamos o suficientes o quizás hasta de más, viendo por ejemplo pediatras, pero eso no quiere decir que no hay problema de acceso. Volviendo al punto de María Fernanda, nosotros medimos abasto como ser una función de la cantidad de proveedores que hay, la accesibilidad de ese proveedor, o sea, que de repente puede llegar al proveedor, la disponibilidad, cuántas horas trabaja y la capacidad. Es posible que algunos proveedores puedan ver a 10 pacientes al día, otros puedan ver a 30 o 40, dependiendo de qué respaldos tienen esos proveedores dentro de su práctica. Eso quiere decir que puede ser que haya, que tú estés contando el número de proveedores en un área, pero eso no necesariamente te dice, ¿verdad? ¿Cuán acceso tienes? ¿Me pueden explicar eso, María? ¿Puedes hablar un poco de que la oferta no es igual al acceso? ¿Qué significa eso? Mira, claro, este problema de acceso se tiene que romper en pedacitos. Así que vamos a empezar con el primer pedazo. ¿Hay suficientes médicos o no hay suficientes médicos? Hay algunas áreas en las que hay algunas áreas en las que no hay. Una de las áreas donde hay una necesidad grande es nefrólogo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Para los que no sabemos lo que es un nefrólogo. Yo no sé lo que es un nefrólogo, así que yo estoy seguro que nadie sabe lo que es un nefrólogo. Nefrólogos son los que manejan los riñones. Ok, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Entre otras cosas. Cuando tú llegaste a un nefrólogo, tú estás bien enfermo, ¿verdad? El nefrólogo ya está realmente bien enfermo y lo que te espera muy posiblemente es un diagnóstico de diálisis, ¿verdad? De que necesiten hacerte un tratamiento de diálisis. Nosotros no queremos que nadie llegue ahí, pero es una necesidad grande porque la población está bien enferma. Lo que encontramos en las entrevistas es que como no se está proveyendo el servicio cuando se necesita, porque el paciente solamente tiene acceso en una sala de emergencia, pues entonces esos pacientes se siguen poniendo más y más y más enfermos y la necesidad de servicio se vuelve mayor. Así que un aspecto del problema es cuántas personas están saliendo de nuestra residencia o cuántos médicos tenemos. Pero ese número solamente te da la cantidad de personas. Sabemos que un gran número, más del 25% de los médicos están buscando otras alternativas de ingreso. Wow. Sabemos que mitad están buscando otro tipo de trabajo. Entonces, si sabemos esas cosas, ¿qué necesitamos hacer para que el médico pueda proveer servicio al paciente? Vamos para ir terminando, ¿verdad? Porque invitamos a todos nuevamente a que vayan a nuestra página. El estudio es bien detallado. Hay una serie de apéndices también con mucho más detalle. Pero
Una última pregunta a alguien como Ani, que lleva muchos años en la industria de salud aquí en Puerto Rico. ¿Por qué es tan difícil, por qué ha sido tan difícil hacer un estudio como este en Puerto Rico anteriormente? ¿Qué es lo que hace difícil que se puedan obtener todos estos datos, que se puedan llegar a estos findings? ¿Cuál es el reto? Bueno, yo creo que lo acabas de mencionar. Los datos están en diferentes áreas y consolidar esos datos, que los que están manejando los datos son diferentes organizaciones, algunas veces son gobiernos, algunas veces es privado. Pero yo creo que el tener la iniciativa de parte de la Junta de haber logrado que se consolidara esos datos en un solo lugar para mirar y para hacer un análisis futuro. Porque no hemos hablado aquí rápidamente, pero es importante mencionar que este reporte, por primera vez, logra traer datos del gobierno y del sector privado y consolidar esos datos y hacer un forecast, mirar hacia el futuro al 2035. O sea que el estudio establece las brechas, no solamente ahora, sino de aquí Correcto. ¿A cuántos años hacia? A 10 años. Oh, wow. O sea, que miró hace 10 años hacia atrás y basado en eso miró si la población y la licencia de médicos sigue moviéndose igual, los próximos 10 años se va a ver así. ¿Y qué sucede? Nos dan entonces también unas prioridades. Desafortunadamente no podemos atacar el problema con una solución. Son muchas cosas tienen que pasar para solucionar el problema. Y saber en cuáles tengo que trabajar a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, es saber cuáles son las cosas más críticas de aquí a 2 años, que de aquí a 10 años ayuda a tomar esas decisiones. Bueno, pues como dije, podemos hablar de esto todo el día, ¿verdad? Pero queríamos dar un poco de información, pero con el llamado, ¿verdad? Como dicen en inglés, call to action, es que vayan a nuestra página. El reporte es extenso, hay muchos datos, hay mucha información, hay una serie establece no solamente las brechas, sino las razones por las cuales de las brechas, y provee unas recomendaciones también para cerrar esas brechas. Nosotros en la Junta vamos a estar llevando estas recomendaciones al gobierno y al sector privado para trabajar juntos ese detalle de cómo se implementan, porque ¿verdad? Eso es parte del proceso de planificar cómo implementar muchas de estas recomendaciones y cómo mantenemos esta visión de tener datos en todo momento, y que este estudio no sea solamente un momento en el tiempo, sino que el gobierno de Puerto Rico pueda anualmente o cada 2 años poder actualizar la información y hacer políticas públicas con la información más reciente. Así que agradecemos al equipo de FTI en haber trabajado este estudio con nosotros, y invitamos a todos a que hagan nuestra página para el estudio y que estén pendientes a los próximos pasos de cómo trabajamos con las recomendaciones con el gobierno y el sector privado. Así que muchas gracias por haber estado escuchando, y gracias a FTI, y estaremos en contacto pronto.